Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a darle lectura a los versículos del 3 al 11, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11, por favor. Todos a una misma voz vamos a dar lectura, por favor, a esta porción de la palabra de nuestro Dios. ¿Todos lo tenemos ya? Muy bien. Dice la palabra de nuestro Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le diga su palabra. Ay, perdón. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Me andaba por ahí confundiendo, ¿verdad? Hasta el 11. Dejamos el tiempo a nuestro hermano Ernesto, trae el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así como estamos, vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana, en este mensaje. Te damos gracias, Padre Celestial, por la bendición de tu palabra. Damos muchas gracias, Señor, porque por ella nosotros podemos estar firmes en ti y podemos tener retos hacia adelante en nuestra vida. Sabemos, Señor, que no somos perfectos, ni mucho menos, sino que estamos en ese camino de la perfección, en esa invitación que tú nos haces para poder ser semejantes a tu Hijo Jesús. Y en este día, Señor, que hemos de meditar en tu palabra, permite que podamos, como dice tu palabra, hacer aquellas cosas que no nos permitan estar ociosos ni sin fruto, sino que seamos de bendición, que seamos de edificación, que seamos de honra y gloria para el nombre tuyo, Señor, y en beneficio de tu pueblo que has dejado en la tierra. Te lo pedimos, te damos gracias, en Cristo Jesús lo ponemos en tus manos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues hermanos, damos gracias a Dios por esta mañana que nos permite abrir la palabra de Dios, retomando el tema que habíamos estado viendo en domingos anteriores. Hice una pausa, si ustedes se dieron cuenta por ahí el domingo pasado, hice una pausa porque quise tocar el tema de la oración y estuvimos predicando sobre la oración. Ustedes recordarán el tema de la oración, especialmente tomando el caso de Nehemías el domingo pasado. Pero en domingos anteriores estábamos viendo este tema específicamente, cómo tener un carácter fuerte y firme, el carácter cristiano, ¿verdad? Cómo poder tener ese carácter como hijos de Dios. Entonces, vamos a estar viendo en esta mañana otro de los puntos que están aquí. Yo les decía que para poder tener un fuerte y firme carácter cristiano necesitamos tener 7 elementos. 7 elementos que están aquí anotados en la palabra de Dios, en el versículo, especialmente en los versículos 5, 6, 7, donde dice que añadamos a la fe, cuando conocimos a Jesús, que tenemos que añadir 7 cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran las 7 cosas? Virtud, luego conocimiento, vimos esos temas, ¿se acuerdan? Que la virtud era la alianza con el bien, identificarnos con las obras buenas, con las buenas obras, con las prácticas de bien.
Luego hablamos del conocimiento, de la importancia del conocimiento de la palabra de Dios para conducirnos en la vida. Luego estuvimos hablando, la vez pasada estuvimos hablando del dominio propio, ¿se acuerdan ustedes? El domingo antepasado estuvimos hablando de la necesidad de tener dominio propio. Todos necesitamos dominio propio. Y esa es parte del control que tenemos de nosotros mismos, de podernos detener, de podernos controlar, de podernos guiar a nosotros mismos, dominar a nosotros mismos. Eso es lo que vimos en el domingo antepasado. Hoy vamos a estar viendo en alguna... Sí, perdón, a ver, ¿tiene fecha de hoy esa presentación? No, ya he copiado otra que no era. ¿Sí? Ahí está, la paciencia, sí. A ver, dale un poquito para atrás, por favor. Hacia un poquito más al principio. Más. A lo mejor era la 80 por ahí. Te di un número que a lo mejor no era el correcto. Poquito atrás. Vamos a estar viendo hoy, no, poquito atrás. Entonces es como la 70 más bien. Porque es el tema 4, la paciencia. Vamos a estar viendo el tema de la paciencia. Y vamos a estar ahí en ese punto, ¿verdad? Muy bien. Por favor, vayan abriendo sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 2. Vamos a ver ahí, mientras encontramos el inicio del tema. Efesios capítulo 4. Versículo 2. Donde encuentres el número 4, paciencia. Muy bien, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 2. ¿Estamos ahí? Efesios capítulo 4, versículo 2. Sí. Entonces dice ahí la Biblia, solícitos, bueno, primeramente el 4.2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Sí? Con toda, soportándoos con paciencia unos a los otros en amor, dice la hermana. Pues sí, termina con la palabra en amor. Exactamente, en amor. Es muy importante, hermanos, yo les quiero hacer pensar esta mañana la importancia de la paciencia. Nosotros pudiéramos pensar que es fácil ser paciente, pero es muy difícil ser paciente. Es una de las cosas, quizás, ahí está, ahí empieza en ese punto. Es de las cosas más difíciles que tenemos que hacer en la vida, ser pacientes. Dice la Biblia que en la iglesia tenemos la oportunidad de soportarnos los unos a los otros en amor, pero también en la casa, ¿sí o no? En la casa se nos dan muchas situaciones en mucha confianza, a veces con los hermanos les podemos dar una cara, pero a la esposa o a los hijos o a la mamá o al papá, darles una cara que no es muy difícil, porque ahí somos lo que realmente somos, ¿sí o no? Entonces muchas veces batallamos con nuestro carácter en medio de la gente que queremos o de los que tenemos confianza con ellos. Entonces tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia es el arte de esperar, el arte de soportar y persistir frente a todo lo que parece ir en contra de nosotros. La paciencia tiene varias facetas interesantes que vamos a estar viendo aquí en esta secuencia, y vamos a ir notando esos puntos. Adelante. Ahí en Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, si ustedes en esta mañana necesitan crecer en paciencia, hermanos, y yo necesito crecer en paciencia, y le pedimos a Dios, Señor, dame por favor paciencia, Señor, necesito paciencia para soportar a mi hermano. ¿Qué nos va a dar el Señor para que aprendamos paciencia? Nos va a dar pruebas. Entonces a lo mejor esa es una de las oraciones más difíciles de hacer mientras oramos. Señor, dame paciencia, porque el Señor te va a mandar pruebas. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y quién quiere pruebas? Nadie. Decimos, Señor, ya estoy completo, ya no quiero más, ¿verdad? Suficiente tengo, ¿verdad? Como aquellos que tienen un hijo y dicen, pues mira, ya con este me quedo porque ya más, ya está complicado, ¿verdad? Entonces, la paciencia. Necesitamos aprender paciencia en medio de las pruebas.
Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia es necesaria en nuestra vida, hermanos, y es parte de la formación del carácter cristiano, la paciencia. Quiero aprender paciencia, tengo que aprender a soportar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, tengo que tener tolerancia con ellos, a mis hermanos en la iglesia. Tengo muchas oportunidades para aprender paciencia. Adelante, por favor. Nuestro egoísmo refleja pensamientos impacientes. Nuestro egoísmo personal. Decimos, mi tiempo es más importante que tu tiempo. Decimos también, ¿no entiendes que eres demasiado lento? Me desesperas, ¿eh? Eres muy lenta, le decimos a la mujer, a la esposa, o le decimos a los hijos, oye, eres demasiado lento, me desesperas, ¿crees que tengo tu tiempo? O sea, somos impacientes, no tenemos tolerancia y paciencia para con nuestros seres queridos, para con nuestros hermanos, para con los que están cerca de nosotros. Tengo cosas que hacer, mis actividades son más importantes que las tuyas. Entonces nos comparamos, somos egoístas, hermanos, tenemos una gran dosis de egoísmo dentro de nosotros. Si no me apuro, me voy a perder de algo que es muy importante para mí. Entonces somos impacientes, somos bastante impacientes todos nosotros. Adelante. Ahora, también además vivimos en una vida demasiado acelerada, ¿sí o no? En todo el ámbito social, de trabajo, de todo esto, la gente es impaciente de por sí. Entonces nos contagian. En el trabajo nos presionan. En la escuela, en todo eso, nos presionan y nos presionan. Y llevamos un ritmo de vida de mucha aceleración, de mucho ímpetu, ¿verdad? Pero es una vida acelerada, una sociedad impaciente. La impaciencia convierte un escalofrío en fiebre, una fiebre en una plaga, el temor en desesperación y la ira en rabia y la pérdida de algo en locura. O sea, nos carga demasiado aquí en la cabeza tanta impaciencia que nos desesperamos, que nos angustiamos, que hacemos una cosa demasiado grande de algo que a lo mejor no tiene que ser tan grande y que tenemos que tranquilizarnos y calmarnos, ¿no? Aprender a controlarnos. Adelante. Causas de nuestra impaciencia. Miren, cuando se presenta, por ejemplo, una muerte inesperada, hermanos, o una enfermedad que no nos esperamos, digo, las enfermedades no avisan, ¿verdad? Simplemente llegan. A veces la muerte tampoco avisa. Entonces, que se presenta una situación, yo digo, híjole, me iba a ir de vacaciones, man. Ya tenía los boletos comprados. Ya me iba a ir con unos amigos y tenía algo que hacer. Y ahora resulta que se enferma aquí en la casa, ¿no? O sea, situaciones así que nos desesperan, que nos angustian y que decimos, pero ¿por qué? Si yo ya tenía mis planes. Entonces, también cuando no se soluciona un problema que traemos, nos están acusando de algo y se agrava el problema y no se resuelve el problema, una pérdida de una cosa que se perdió, algo que se perdió. A mí nos ha pasado en la casa y a veces yo le digo a mi esposa, pero ¿dónde pusiste eso? Pues ¿dónde lo pusiste tú? Le digo, no puede ser que se pierdan las cosas en la casa, ¿verdad? Así nos pasa, que se nos pierden cosas, en la misma casa se nos pierden cosas. Y dice uno, ¿cómo es posible? Y ahí están a veces las cosas, a veces las pusimos en otro lado y nos desesperamos gravemente por situaciones que no tenemos control de ellas. También cuando tenemos planes y no se llevan a cabo, también cuando tenemos que atender necesidades de otras personas. No, primero lo mío, y pues ¿cómo voy a estar atendiendo a otra gente si yo tengo mis propios problemas, mis propias situaciones, ¿verdad? Entonces todo eso nos desespera, nos impacienta. También cuando hay falta de trabajo o falta de dinero, pues nos llega la desesperación, nos llega la impaciencia y no sabemos. Hay un caso en el Antiguo Testamento ahí del profeta Elías, hermanos, donde el profeta Elías dice que Dios le dijo que se fuera a un arroyo, el arroyo de Sarepta de Sidón. Dios le dijo, vete a aquel arroyo, dice, y ahí yo te mandaré los cuervos que te sustenten. El Señor mandó cuervos, mandó aves con carne que le llevaban al profeta Elías allí al arroyo de Sarepta de Sidón.
Y estaba el profeta ahí en el arroyo y venían los cuervos. Cada día venían los cuervos y le traían su carnita. Pero ¿saben qué pasó? El arroyo se iba secando. El arroyo aquel de Sarepta se iba secando. Cada día se iba secando y se iba secando y se iba secando y se iba secando, hasta que ya no hubo más agua en el arroyo. ¿Y eso qué nos muestra? Que muchas veces Dios quiere formar carácter en nosotros, pero lo tiene que formar a través de pruebas que nos permitan dar un paso más adelante en nuestra vida espiritual, en la confianza y en la esperanza de la provisión de Dios. Cuando el arroyo se va secando, hermanos, nosotros estamos en vías de un estado espiritual mayor si pasamos la prueba. Si pasamos la prueba. Pero si empezamos a jalarnos los cabellos y empezamos a reclamar y empezamos a quejarnos y decimos, Dios, pues no, que tú eres mi padre, y empezamos a reclamarle a Dios y todo eso, entonces Dios no puede hacer la obra de formación de carácter en nosotros, hermanos. Necesitamos darle la oportunidad a Dios para que trabaje en nuestros corazones. Hay muchas condiciones por las que nosotros podemos ser impacientes en la vida. La falta de dinero, el no tener lo que quiero. Yo quería ese aparato, yo lo quería ese aparato, y nomás porque se le ocurrió enfermarse y ya no lo puedo comprar. ¿Ah? Yo quería ese carro era mío, ya lo tenía en mis manos, y no, hombre, hice todo lo posible, sudé y esto y el otro, pero se le ocurrió a perder esa cosa que se le perdió y tengo que pagarla. O sea, cosas así, ¿verdad? La impaciencia, la intolerancia que nos desespera a nosotros. Tenemos que aprender a ser pacientes. Adelante. Formación de carácter. Consecuencias de nuestra impaciencia, hermanos. Cuando somos impacientes, tenemos una vida llena de quejas. Estamos desesperados. No hay contentamiento en la vida. No tenemos esperanza en el Señor porque estamos desesperados. Podemos dar una apariencia aquí en la iglesia y todo esto, pero en la realidad allá, nuestras esposas nos conocen, nuestros esposos nos conocen, nuestros hijos nos conocen, y saben ellos que nos estamos desesperando, que no estamos contentos, que nos estamos quejando todo el día. Esa es impaciencia y esa es desesperación. También trae frustración. Queremos el placer inmediatamente, ¿verdad? Y cuando lo echamos mano de ese placer, después viene la frustración. Hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos. Puedo hablar de David, puedo hablar de Salomón, podríamos hablar de Acab. ¿Se acuerdan que él quería la viña de Nabot? Quería la viña de Nabot. Y dijo, quiero esa viña. Y fue a hablar con Nabot, y Nabot dijo, no te la puedo vender. Dice, porque él era el rey acá, pero dijo, no te la puedo vender. Pues es de herencia de los padres, y aquí no, pues no, es un asunto de familia, no te la puedo vender. ¿Y qué pasó con Acab? Se frustró, se desesperó, se apachurró completamente y fue y le dijo a su esposa Jezabel. Dijo, oye Jezabelita, fíjate qué pasa esto. A llorarle a su esposa, y su esposa dijo, que no te la quiere vender. ¿Cómo? Si tú eres el rey. Eso yo lo arreglo. Está de mi cuenta. Y puso manos en el asunto, de manera que se la quitó, se la arrebató al dueño de la viña a través del homicidio. A través del homicidio, terriblemente. Ella hizo lo que tenía que hacer y se la dio a su esposo. Pero todo eso fue causa de discordias y frustración terrible. A veces queremos algo que nos proponemos tener, hermanos, y Dios no nos lo da para que aprendamos algo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, tenemos que esperar en Dios. Si Dios no nos lo quiere dar, gracias a Dios. Si es para gloria de Dios, gloria a Dios, hermanos. Sea su nombre glorificado. Él sabe por qué nos da las cosas y sabe también por qué nos las quita o no nos las da cuando nosotros las queremos. A veces nos dice, ¿sabes qué? Te la voy a dar, pero tienes que esperar un año. ¿Un año, Señor? Si ya la quiero ya. No, tranquilo, un año más. Hay muchas cosas que Dios no contestó, oraciones. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? El apóstol Pablo tenía una enfermedad aparentemente en sus ojos, no sabemos bien, pero se piensa que en sus ojos, ¿verdad? Él escribía las cartas, tenía una escriba que le hacía las
las cartas que enviaba a las iglesias, y se piensa que esa era la enfermedad del apóstol Pablo, pero él tenía un aguijón en su carne, dice, un mensajero de Satanás para que lo abofeteara por todas las visiones que él había tenido. Él había visto al Señor, él había ido al tercer cielo, dice, los puedo decir de un hombre que fue al tercer cielo, y vio cosas inescrutables que no les daba al hombre hablar, ¿verdad? Y él mismo, Dios le permitió ir. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos. Probablemente cuando fue aventado ahí. ¿Se acuerdan que dice él que fue latigado no sé cuántas veces y que fue visto como muerto en una ocasión, ¿verdad? Fue en naufragio y en muchos peligros. El apóstol Pablo, en todas sus angustias y en todos sus dolores, en alguna ocasión fue en espíritu al tercer cielo. Pero para que no se ensoberbeciera por todas esas cosas que había tenido, Dios le puso una enfermedad en su cuerpo, un aguijón en la carne. Y dice el apóstol Pablo que él le pedía al Señor, he rogado 3 veces que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le digo? El apóstol Pablo, hermanos, aquel hombre que había resucitado ¿se acuerdan de aquel que se le cayó de allá del ventanal, aquel donde estaba oyendo el mensaje del apóstol hasta medianoche? ¿Cómo se llamaba? A ver, hermanos, Eutico, muy bien, no Tíquico, sino Eutico. Muy bien. Entonces, Eutico, aquel que estaba escuchando el mensaje larguísimo que se extendió, el apóstol Pablo estaba rendido de sueño, allá empezó a cabecear y viene para abajo y ¡zas!, ¿verdad? Cayó y murió. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Fue y se los entrega vivo y se los resucita. Bueno, este apóstol no pudo sanarse o pedir o orar para que pueda ser sano de su enfermedad que él tenía. El Señor le dice, bástate mi gracia, y le pidió paciencia al apóstol Pablo. Hay ocasiones en que Dios no responde a nuestras oraciones cuando queremos nosotros, o la forma en que queremos nosotros, porque Dios nos quiere enseñar paciencia. Dios quiere que aprendamos paciencia, y hay situaciones especiales donde nosotros, por el placer que queremos ya en ese momento, entonces viene después la frustración, viene el desaliento, porque nosotros echamos mano de aquello que todavía no era tiempo que lo tuviéramos. Tenemos que tener paciencia y esperar al Señor en lo que Él quiere de nosotros. Conformarnos con lo bueno, a veces nos conformamos con lo bueno y despreciamos lo mejor. Lo bueno era tenerlo en el momento, lo mejor era esperar. Lo mejor era esperar. Adelante. No sacrifiques lo permanente y valioso en el altar de lo inmediato. Aprende a esperar en el Señor. Aprende a confiar en la oración y en la respuesta que Él tiene en su momento, en el momento propicio que Él te va a dar, en el momento adecuado que Él te va a dar. No sacrifiques lo permanente y valioso en el altar de lo inmediato. Adelante. ¿Quién era Job, hermanos? ¿Se acuerdan de Job? Un hombre que tuvo que pasar por tremenda prueba. El libro de Job es un libro que nos enseña mucho sobre la paciencia, sobre cómo un hombre tuvo que soportar la prueba, ¿verdad? Un hombre lleno de esperanza en el Señor, un hombre justo, temeroso de Dios, que supo esperar en el Señor en medio de gran tribulación también. Dice Job 1:21, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar, después de que vinieron todas esas pruebas, ¿verdad? Vino tormentas, huracanes, se llevaron todos sus bienes, sus hijos fueron muertos, ¿verdad? Hasta la salud perdió, ¿verdad? Estaba lleno de una sarna maligna, y ahí 3 amigos, según esto, aconsejándole y alentándole, pero realmente le fueron a recriminar a Job, diciéndole, eres un pecador, por eso estás en esa condición. Entonces Job dice, pues, nada he traído a este mundo, nada me voy a llevar, bendigo a Dios cuanto da, bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios, ni le echó la culpa a Dios, por todo este mal que le había mandado. Hermanos, en ocasiones Dios usa a Satanás para hacer la obra en nosotros. Este es el caso. Dios le dijo a Satanás, muy bien, toma lo que tiene, pero no toque su vida. Entonces, Satanás es siervo de Dios, a veces para nuestro provecho. Qué terrible, ¿verdad?
¿Cómo? ¿Nosotros en las manos de Satanás? Bueno, es que a veces Dios quiere formar el carácter de nosotros y muchas veces permite que Satanás sea el instrumento para que forme el carácter de nosotros. ¿Me entienden? Las pruebas que pasamos a veces son obra de Satanás, que Dios le permite a Satanás usarlo, o sea, Dios lo usa, vamos, para que Él nos dañe en algún aspecto, nos haga algo en algún aspecto, en la salud, en alguna situación, en algo, no sabemos. Hay muchas cosas, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de la prueba, ¿verdad? El que tienta, ¿quién es? Satanás. Y ahí Dios no tiene nada que ver en la tentación, porque el que tienta directamente es Satanás. Pero en la prueba, en ocasiones Dios usa a Satanás, en ocasiones, no siempre. Hay otras situaciones en las que Dios directamente nos permite circunstancias con personas, con enfermedades, con otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto le había pasado a Job. Adelante, por favor. Adelante. Dice, asimismo, nuestro Salvador, ustedes saben, bueno, nuestro Señor Jesucristo sufrió grandemente las pruebas, ¿sí o no? Grandemente sufrió el Señor Jesús. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, el Señor Jesucristo nos pide que corramos con paciencia porque Él tuvo paciencia para soportar la prueba. No nos pide lo que no haya pasado Él. ¿Me explico? No nos dice, a ver, ustedes, sufridos siervos, ustedes, pasen la prueba y ustedes aguanten. Pero Él pasó la prueba y Él sufrió como nadie en esta tierra, sufriendo la cruz, el Calvario y todo lo que pasó ahí en esa terrible situación. Ahora en los días de Semana Santa quiero darles hago un paréntesis aquí, unas porciones, unas partes ahí de unos escritos que no son de historiadores que no son cristianos, ¿verdad? Donde hablan precisamente de los sufrimientos de Cristo, y es impactante lo que ellos dijeron de Jesucristo. Varios autores, historiadores, que dan evidencia de la vida de Jesucristo desde afuera, no desde los cristianos, ¿verdad? Pero como no creyentes, y es tremendo, ¿verdad? Cómo ven ellos el sufrimiento de Jesucristo desde afuera, ¿verdad? Como historiadores nada más. Pero bueno, pues, adelante, por favor. El ejemplo de Job y de nuestro Señor Jesucristo, así como de muchos otros, nos debe llevar a correr la carrera de la vida con paciencia. Adelante. Ahora, hay muchos países, muchos lugares donde se reconoce el valor de la paciencia, hermanos. El valor de la paciencia. La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces, dice este dicho persa. No viene de la Biblia, pero la gente reconoce que es importante la paciencia. Hay una sabiduría que permea muchas culturas, ¿verdad? Que se mueve entre las culturas y que la gente reconoce universalmente el valor de la paciencia, como estos persas aquí. Hay un proverbio tibetano que dice: la paciencia en un momento de enojo evitará 100 días de dolor. Gente que no tiene el Espíritu Santo, pero que saben del valor de la paciencia, porque es un valor universal. Es un valor universal. La paciencia es la llave del paraíso, dice un proverbio turco. Adelante. Al crecer, hermanos, el creyente se da cuenta que la vida cristiana es un reto que hay que afrontar con persistencia. Que no es suficiente comenzar con un resplandor de gloria, como si dijéramos, ya la hice. Cuando reconozco a Jesucristo en mi corazón, dice, ya soy todo lo que Dios espera de mí. Estás empezando apenas, hermano. Estamos empezando, estamos en pañales. Estamos aprendiendo a caminar, a dar pasitos apenas. Hay mucho tramo que recorrer, y aún yo podría decir mi papá o el hermano o algunos hermanos ya mayores que nos dijeran si han llegado ya a la perfección. Pues no. Está Cristo siendo formado en nosotros para poder tener paciencia, para poder tener templanza, para poder tener paz en nuestro corazón.
La necesitamos tanto, hermanos. No es suficiente comenzar con un resplandor de gloria, con grande euforia diciendo que ya la hicimos. No, estamos empezando apenas el camino. Adelante. La paciencia nos recuerda que aunque a menudo Dios parece ocultar su rostro, vuelve inesperadamente. La palabra hebrea que se traduce lento para la ira es una de las más comúnmente usadas en el Antiguo Testamento para indicar su paciencia. Dios, el Señor, es lento para la ira y grande en misericordia. Él tiene su grande paciencia para con nosotros. Pero también hay que tener cuidado con la ira de Dios o de un hombre paciente. Fíjense, aquí hay un detalle interesante. La paciencia es muy necesaria, es muy importante, pero tiene un límite. Tiene un límite. A veces los hijos colman nuestra paciencia, ¿verdad? A veces Dios mismo revela su ira cuando les dio un periodo de paciencia. Y el periodo de la vida en realidad es la paciencia de Dios para que podamos ser salvos mientras estamos vivos. Pero una vez que la persona fallece, ¿hay más paciencia de Dios? Ya se terminó. Se acabó la paciencia de Dios. ¿Y qué viene? La ira de Dios. La ira de Dios. Entonces tenemos que saber que nosotros tenemos que ser pacientes y pacientes y pacientes. Y podemos pedir paciencia en los demás, podemos esperar paciencia de los demás, pero la paciencia tiene su límite. No colmemos de impaciencia al Señor para que derrame su ira. Adelante, por favor. Probar la paciencia de uno o finalmente agotar a uno hasta el punto de causar su ira o provocar la disciplina. En Isaías 1:4, si lo ven por favor, así rápidamente. Isaías 1:4. Dice la palabra de Dios ahí: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Se fijan? El Señor pendiente de su pueblo, paciente con su pueblo por años y años y años, dándoles el maná en el desierto, proveyéndoles el agua y esto y lo otro, pero llegó un punto donde colmaron el plato del Señor. Y dijo el Señor, dice, gente pecadora, malignos, depravados, dejaron al Señor, provocaron la ira del Dios de Israel, del Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces, no abusemos de la paciencia. No abusemos de la paciencia, porque podemos caer en condiciones inconvenientes, ¿verdad? Seamos pacientes en lo más que podamos y pidámosle a Dios su gracia para poder ser pacientes. Pero no abusemos de la paciencia de otros. Reclamémonos a nosotros mismos la paciencia de nosotros mismos. La paciencia se nota en el temperamento, el aguante, la voluntad de esperar lo que es bueno, verdadero y justo. La capacidad de perseverar para desarrollar un carácter y una conducta que honren a Dios. Una conducta que honren a Dios. Adelante, por favor. Uno de los pasajes para referirse a la paciencia de Dios se encuentra en Pedro, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor espera que si hay una persona que no conoce a Cristo, no espere hasta que esté a borde de la muerte, porque no sabe si en algún momento lo va a arrollar un carro o va a morir en algún momento por alguna situación inesperada. El Señor quiere que venga al arrepentimiento y es paciente para con nosotros y no quiere que ninguno perezca. Adelante, por favor. La verdadera paciencia implica esperar, pero no es solo esperar, es esperar con un propósito específico. La Biblia nos ofrece vislumbres de la paciencia fiel, la espera de Dios por parte de personas que confiaban en Él. Adelante. La paciencia como virtud tiene dos apoyos, el aguante y la perseverancia. Para ser paciente tenemos que tener aguante, soportar, pero también persistir, persistir y persistir y persistir, o sea, llevar el asunto persistiendo. En algunos casos se queda quieta con la firme resolución de aferrarse a la verdad, eso es aguantar. Pero en ocasiones la perseverancia es la paciencia en movimiento, seguir fieles a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Fieles. Hay problemas, sí, pero tenemos la esperanza que se van a solucionar, se van a arreglar.
Hay situaciones difíciles, sí. No huimos de esas situaciones difíciles, tenemos que mantenernos, perseverar. Y esa es paciencia a nivel de perseverancia, ¿verdad? Adelante, por favor. La verdadera paciencia está anclada, hermanos, en la esperanza. La verdadera paciencia está anclada en la esperanza. Tenemos que saber esperar. Adelante. La venida del Señor nos da aliento para tener paciencia. Sabemos que el Señor va a venir. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto de precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Cuando una persona, yo recuerdo a mi papá, sembraba en el campo allá en Tamaulipas y tenía un campo de maíz, un campo de caña, de azúcar. Y yo veía cuando iba sembrando la semilla ahí, o cuando llevaba en un arado, en un tractor, ahí ponía unos botes así, ponían ahí la semilla. Entonces iban arando la tierra, cultivando la tierra y depositando la semilla. Pero tenía uno que esperar meses y meses para que lloviera, para que saliera la plantita con toda paciencia, para que creciera, para cultivarle, quitarle todas las hierbas, la maleza que estaba alrededor. Y así el agricultor debe tener suma paciencia para esperar en la provisión de Dios a través del cultivo de las plantas. Esperar hasta que venga la producción del fruto. Todavía recuerdo que ponía unas torres grandes así con unos troncos, unos de árbol muy grandes, y ponían ahí unos espantapájaros. Y decían, bueno, esos monos, ¿qué están haciendo ahí? ¿Verdad? Ponían un mono ahí con un palo, vestido con camisa y todo esto, y sombrero y todo. ¿Para qué? Pues los pájaros no se acercaban al maíz y se lo comían porque veían los espantapájaros, ¿no? Ahí. Y todo eso era parte de un proceso largo de meses y de meses, hasta que estaba la mazorca, el maíz, y se producía el maíz abundante, ¿verdad? Una bendición la producción de los frutos en el campo, cuando el labrador espera con paciencia la producción de la cosecha, a meses y meses de espera paciente, ¿verdad? ¿Se fijan? Y nosotros a veces el café instantáneo y el WhatsApp y el internet y todo, no, de volada, ahorita lo resuelvo, ¿verdad? Como dijo Fox, hoy. Lo queremos ya, o sea, no podemos esperar. Entonces, hermanos, con toda esta euforia que traemos en este mundo, ¿cómo podemos aprender paciencia? Si no nos tomamos de la mano del Señor para que nos enseñe paciencia en medio de las pruebas. Tenemos que esperar en el Señor pacientemente. Tenemos que aguardar en Él. Adelante, por favor. La paciencia no es una espera desesperada o en duda, sino una espera confiada, con esperanza plena en lo que el Señor ha hecho. Echamos mano de la fe. Adelante. La paciencia nos proporciona un final mejor que el presente. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez del espíritu. Con paciencia. Hay que tener esperanza y confianza. ¿Se acuerdan del famoso aquel barco que se cayó allá ahí hay películas de ese barco, ¿cómo se llama? El Titanic. Allá en las aguas del Mar del Norte, por allá, ¿verdad? Decía, no, este barco es indestructible, y el otro, y es la gran cosa, y el último grito, y no le pasa nada, y que así que asá, bla, bla, bla. Mucho ruido, y a la hora de la verdad fue y se estampó con un témpano, creo, en la casco del barco, y murieron miles de personas en aquel barco. Bueno, cuenta la historia hace más de un siglo de un vapor costero que iba rumbo al puerto de Nueva York, lleno de gente también, lleno de gente. Pero el capitán dijo, a ver, empezaba a hacerse densa la niebla, y veían niebla así en el horizonte, y veían niebla, y todo estaba aparentemente bien, no había barcos ni nada, estaba todo tranquilo, pero empezaba a hacerse densa la niebla, y empezó a hacerse más densa la niebla, llegó un momento en que la niebla ya no dejaba ver claramente el horizonte, ¿verdad? Entonces el capitán del barco dijo, tenemos que llegar, nos urge llegar al puerto,
pero somos muchas las vidas que estamos aquí para poder llegar hoy. Avienten el ancla, lancen el ancla, amarren bien el barco y aquí encallamos, aquí nos estamos, aquí nos detenemos hasta el día de mañana a ver qué Dios dice, ¿verdad? Bueno, curiosamente habían entrado un poco cerca de lo que era la entrada a Nueva York, a la bahía, y estaban ahí cuando en un momento dado se quedaron todos con un dolor, con un fuerte sabor amargo, porque tenían unas fiestas ahí en Nueva York, tenían compromisos de negocios, tenían cuestiones así muy importantes que hacer. Sin embargo, en la mañana que se levantan, todos la sorpresa. Un barco allá, otro barco allá, barcazas de este lado, así, y muchos barcos parados alrededor de ellos, ¿verdad? Entonces les dijo el capitán: señores, ustedes querían llegar anoche forzosamente a Nueva York, pero miren, allá está esa barcaza, nos hubiéramos estampado con ella, allá está ese otro, nos hubiéramos quedado ahí entrampados. Y si todos esos barcos en medio de la niebla se hubieran movido, hubiera sido una gran destrucción y una muerte de mucha gente, ¿verdad? Porque no habrían tenido paciencia de esperar. Y así pasa, nos pasa a todos, ¿verdad? A veces aún en la carretera, aún en situaciones así, queremos ir rápido, somos impacientes, yo el primero muchas veces soy así, ¿verdad? De que queremos ya llegar, de que no nos queremos esperar, y somos acelerados, somos alocados. Y a veces nos falta mucho paciencia, templanza, saber esperar en el Señor. Tenemos esperanza. Miren, la cosa más grande que tenemos es la venida del Señor. La esperanza más grande que tenemos es que el Señor viene por nosotros y estamos en espera de esa gloriosa venida. Adelante. La paciencia se gana la aprobación de Dios también, hermanos. Dios está de acuerdo con nosotros cuando sabemos esperar. El Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero porque supe esperar pacientemente en Él. La persistencia en la oración. La persistencia en la oración. Hablamos de oración la semana pasada y dijimos: hermanos, necesitamos venir a orar. Vénganse a orar, hermanos. Necesitamos orar al Señor. Y el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Pero no se las exijamos en el momento. Seamos pacientes. Tengamos confianza que Él nos va a dar la respuesta en su momento. Adelante. La paciencia nos hace buenos ejemplos para los demás también, hermanos. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, entre vosotros, entre las iglesias de Dios, dice, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Yo creo que la impaciencia también nos hace tener mal testimonio delante de las personas, ¿sí o no? La impaciencia nos hace tener mal testimonio delante de las personas. Hubo un hermano, un líder de una iglesia, un hermano en un pueblo chico, no era muy grande el pueblo, todo el mundo se conocía ahí, que él estaba en aquel tiempo, ¿se acuerdan que uno le pedía a la operadora que le diera la llamada a tal lugar? Ya ahorita esas cosas ya ni existen, yo creo, ¿eh? Pero uno hablaba y decía: oiga, quiero comunicarme al pueblo fulano, a la ciudad sultana, al tal número de teléfono, ¿verdad? Entonces este hermano habla y le dice a la operadora: por favor, comuníqueme a tal número. Entonces la persona de la controladora de teléfonos, una mujer ahí, dice, sí, cómo no, ahorita lo comunico, señor. ¿Cómo no? Nomás téngame paciencia. Dice, sí, cómo no. Entonces marca la señorita ahí y le pasa la llamada a este hermano, y el hermano contesta, y le contesta una voz que no lo conoce. Bueno, sí, oiga, casa de fulano. No, aquí no es. Ay, bueno, cuelga. Señorita, ¿sabe qué? No era el número que le di, por favor. Le vuelve a marcar y todo, le vuelve a contestar. Casa de fulano. No es aquí. Va, otra vez, le cuelga. Señorita, disculpe, pero no era el número todavía que yo le pedí. Le vuelve a marcar otra vez, contesta, y de vuelta tampoco es. Ya llevaba 3 veces. Entonces le dice el hermano, le dice a la señorita, mire, disculpe, pero pues ya van 3 veces que me da un número equivocado. ¿Sería tan amable, por favor, en marcarme nuevamente? Se lo dice en muy buena forma, con mucho cuidado, mucha amabilidad y todo.
Y le dice la señorita: Señor, discúlpeme, por favor, pero con todo gusto. Se lo vuelvo a marcar. Se lo vuelve a marcar y le dice, ya le pasa la llamada. Entonces esta señorita estaba al lado de ella, otra señorita, y le comenta, otra compañera de trabajo, le dice: oye, el señor fulano, todos se conocían ahí, el señor fulano me pidió una llamada una vez y le marqué mal, y otra vez y le marqué mal, y 3 veces, y con toda amabilidad y con todo cuidado me pidió la 4ª vez que le volviera a marcar el número. Dice: ¿no crees que eso es bastante paciencia? Dice: qué bárbara, yo sí la regué bien feo, ¿no? Pero él me tuvo mucha paciencia. Le dice: sí, es un hermano de mi iglesia donde yo voy. Le dice la compañera de trabajo. Dice: pues yo quiero ir a tu iglesia. Y la acompañó y después se convirtió la señora esta, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ser testimonio de paciencia o de impaciencia para las personas, hermanos. Nuestra impaciencia puede hacer tropezar a personas, o nuestra paciencia puede hacerlas buscar las cosas espirituales, ser un ejemplo de bendición. Por eso ahí tenemos en 2 Tesalonicenses cómo las iglesias de Dios eran reconocidas, ¿verdad?, por el apóstol Pablo, diciéndoles que hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias por su perseverancia o su paciencia. Adelante, por favor. En medio de las persecuciones y aflicciones, todo esto, ¿verdad? Ahora, el apóstol Juan, hermanos, vivió muchos de sus años posteriores encarcelado en una isla rocosa que se llamaba la isla de Patmos. Ustedes saben que el Imperio Romano tenía cárceles, tenía prisiones en diferentes sitios del imperio, y una de las prisiones romanas estaba precisamente en esa pequeña isla, una isla de 34 kilómetros cuadrados. 34 kilómetros. ¿Saben ustedes cuántos kilómetros cuadrados tiene la ciudad de San Luis Potosí? Para darles una idea nomás, ¿verdad? Más o menos. Si ustedes miden 6 kilómetros para un lado y 5 kilómetros para el otro lado, 6 por 5, 30. Esa es más o menos la mancha urbana así más cercana de la ciudad de San Luis Potosí. 6 kilómetros por un lado y 5 kilómetros por el otro lado. 30 kilómetros. Pues esta isla tiene 34 kilómetros cuadrados. Es una pequeña isla del mar Egeo, perteneciente al país de Grecia hoy en día, que ahí estuvo preso ¿quién? El apóstol Juan. El apóstol Juan en el año más o menos, el año 90 después de Cristo, él escribió el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es una visión, es una revelación que Dios le dio al apóstol Juan, más o menos en el año 90 después de Cristo. Se cree que el apóstol también ya era una persona pues mayor, bastante grande, ¿verdad? Y sin embargo, allí en esa isla recibió la revelación de Dios. Entonces dice aquí que un viejo discípulo de Jesús, soportando tranquilamente su aislamiento forzado, ya en la última parte de su vida, recordando los acontecimientos que llevaron a la crucifixión y resurrección del Señor Jesús, a quien él amaba tanto, tuvo que esperar pacientemente, irse con el Señor en la prisión de Patmos, pero todavía Dios lo usó, y Dios le reveló la visión de Apocalipsis, la revelación del último libro de la Biblia, y esperó pacientemente al Señor. La sigue. Ahí tenemos la isla hoy en día, una toma aérea, la isla de Patmos en Grecia, una isla así, muy dispersa ahí, una prisión de Roma en aquellos años. Adelante. Juan se había agotado por el sufrimiento y el dolor soportado por divulgar la palabra de Dios, que él y sus amigos habían sido testigos, ¿verdad? Los demás discípulos del Señor Jesucristo. Sin embargo, se fortaleció en el Señor y tuvo las grandes revelaciones del Apocalipsis. Ustedes tienen ahí en sus Biblias el libro de Apocalipsis y las grandes revelaciones que Dios le dio sobre los tiempos finales de esta era, ¿verdad?, de este tiempo que nos ha tocado vivir. Sin embargo, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Eso lo pueden leer ahí en Apocalipsis 1:9. Él está siendo paciente, esperando al Señor, que Él se lo lleve, que Él haga su voluntad con su vida adulta, pero pacientemente recibiendo la revelación y la respuesta de Dios, siendo usado por el Señor a esa edad adulta delante de la presencia de Dios. Adelante. Hoy en día la isla de Patmos tiene una población de unas 3,000 personas.
y una superficie de 34.6 kilómetros cuadrados. La gente va, pues ahí los europeos van por cuestiones de peregrinación y por cuestiones de turismo. Esta ciudad que está ahí se llama Scala, es el puerto de Scala, el único puerto que tiene la isla de Patmos, pero ahí está este puerto Scala, en Patmos, la isla de Patmos. Adelante, por favor. La letra del canto: siempre alegres vamos todos, siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. ¿Sí lo han oído? Bueno, es muy bonito el canto, a ver si lo cantamos luego, pero no siempre es real, hermanos, no siempre es real. La verdad es que viene la rutina diaria, la verdad es que las tareas son a veces desagradables, no nos gustan mucho, la verdad es que las circunstancias a veces son difíciles, frustrantes. También lo cierto es que a veces el dolor es amargo, la enfermedad llega, y también los planes a veces son cambiados. Esa es la realidad. Y tenemos que tener, ¿qué? Paciencia. Tenemos que tener esperanza, paciencia y esperanza en el Señor. Adelante. Entonces echamos mano de la gracia de Dios, que con paciencia fortalece nuestro ser interior para consolarnos. Ahí vamos a ver esa última parte, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Adelante. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. En la tarde vamos a ver el siguiente punto, hermanos: añadan piedad. Son 7 elementos. A su fe tienen que añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. El próximo domingo vamos a ver estos dos últimos. Bueno, no es cierto, no voy a predicar yo, pero los tengo pendientes los dos últimos. En la tarde vemos la piedad. Grandes cosas que el Señor nos ha puesto delante para que no seamos ociosos ni sin fruto, para que tengamos un fuerte carácter cristiano en el Señor Jesucristo. Oremos. Gracias te damos, Padre nuestro, por la bendición de poder conocer esta realidad, Señor. Estamos empezando a crecer, estamos empezando a madurar en ti. Y te estamos agradecidos porque tú, Señor, tu Espíritu Santo, nos enseña para cómo crecer en paciencia, cómo soportarnos unos a otros en amor, cómo poder entender las necesidades de mi hermano y cómo poder ser paciente con él cuando ha fallado, cuando necesita aliento, cuando necesita apoyo, cuando necesita una palabra de ánimo. Te agradecemos, Padre, porque tú eres paciente para con nosotros, y así como tú lo eres para con nosotros, también nosotros queremos ser para con nuestros hermanos, y rogando que tú nos des las fuerzas, la gracia, y muy especialmente en nuestros hogares, Señor, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, que seamos pacientes los unos para con los otros, que podamos amarnos y podamos mostrar el amor de Cristo manifestado en nuestras vidas. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga.